Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo webinario de Shure. Mi nombre es Miguel Paucar. El tema de hoy es cómo microfonear su banda, que es un tema que, claro, todos deberíamos saber que si somos ingenieros de música, ingenieros de sonido, o si también somos algún músico, algún intérprete. Siempre es bueno saber cómo microfonear una banda, eh, para tener ese conocimiento y para tener esa sabiduría, ¿no? Veamos un poquito de los objetivos de este webinario. Eh, los objetivos de hoy es para que ustedes aprendan el micrófono ideal para cada aplicación. Claro, no es microfonear algo, microfonear un instrumento es algo muy subjetivo. Em, Me están diciendo que algunos que no pueden ver el video, si me pueden avisar por el espacio de preguntas, si es que pueden ver el video, pueden ver la pantalla que dice objetivos. Ok, perfecto. Ok, entonces continuamos. Entonces, microfonear un instrumento es algo más subjetivo, no es algo que tenga definido usar un micrófono específico para una aplicación específica. Siempre lo dejamos, siempre recomendamos que sea para el gusto del ingeniero, el gusto del músico también, ya que hay micrófonos que, por ejemplo, se pueden usar un micrófono para instrumentos, se puede usar para una voz, un micrófono de voz se puede usar para un instrumento. Entonces es algo muy subjetivo, siempre se recomienda probar diferentes micrófonos para los mejores resultados. Pero aquí les vamos a dar algunas sugerencias como para cómo obtener los mejores resultados en microfonear una banda, microfonear un instrumento. Y les vamos a decir también sugerencias de opciones disponibles eh, de micrófonos Shure para microfonear diferentes aplicaciones como voz o como instrumentos. Vamos a hablar un poco sobre sonorizar el escenario. Eh, El escenario típicamente tenemos diferentes instrumentos que son diferentes fuentes sonoras. Diferentes instrumentos van a tener diferentes rangos de frecuencia y van a tener diferentes rangos dinámicos. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Por ejemplo, tenemos aquí en el gráfico de la izquierda, vemos diferentes instrumentos y sus rangos de frecuencia. Por ejemplo, un piano que tiene unos bajos muy profundos y graves muy agudos. Entonces vamos a tener un rango de frecuencia más amplio, de frecuencias bajas hasta más o menos 30 Hz, hasta frecuencias más altas, hasta más o menos 4000 Hz o 4 kHz. Por ejemplo, un órgano va a tener aún más rango de frecuencia, pero si vamos a una voz, por ejemplo, una voz humana, un soprano va a tener un rango de frecuencia un poco más limitado a frecuencias más altas, por ejemplo, entre, digamos, 260 Hz hasta más o menos 4000 Hz. O, por ejemplo, en un instrumento de percusión un bombo, un bass drum, va a tener frecuencias más bajas, frecuencias más graves, mientras un cimbal o platillo va a tener una frecuencia más alta, o sea, va a tener una frecuencia más aguda. Igualmente con los instrumentos de viento, por ejemplo la flauta o el clarinete, no van a tener tantas frecuencias bajas. Entonces, por ejemplo, un micrófono que capta frecuencias bajas, por ejemplo, un micrófono diseñado para bombo, no va a funcionar muy bien para una flauta. Entonces hay que tener estas especificaciones en mente para saber el rango de frecuencia o la respuesta en frecuencia de un micrófono y el rango de frecuencia o respuesta de frecuencia de un instrumento, para saber cómo aplicar el micrófono de mejor manera. Similarmente, tenemos también a la derecha un gráfico explicando el nivel de presión sonora, SPL, en inglés, que es Sound Pressure Level. Entonces vemos, por ejemplo, digamos un bombo o un redoblante va a tener más presión sonora que la voz humana, por ejemplo,
o un instrumento de menos volumen, como una guitarra acústica o un violín, por ejemplo. Entonces hay algunas reglas básicas para saber cómo colocar el micrófono en frente de la fuente sonora. Una de las reglas básicas es la distancia entre micrófonos, si se están usando múltiples micrófonos. Em, por ejemplo, aquí en la parte de la derecha vemos lo que es el 3 to 1 rule, lo que es, o sea, la regla de 3 a 1, que significa, por ejemplo, si tenemos dos micrófonos, dos vocalistas, si el micrófono está a un pie o más o menos 15 centímetros de la fuente sonora, entonces se recomienda tener 3 pies, que es más o menos 45 centímetros de distancia del segundo micrófono. Y esto es para que los dos micrófonos no capten la misma fuente sonora al mismo tiempo. Otra de las reglas básicas es el posicionamiento del monitor. Típicamente en un escenario en vivo vamos a tener un micrófono dinámico cardioide, como el SM58, por ejemplo. Un micrófono cardioide, como lo ven en la parte de arriba a la derecha, puede captar la fuente de sonido que está dirigida directamente a la cápsula, pero va a tener más rechazo en la parte de atrás. Por ejemplo, a los 180 grados del micrófono, si hay una fuente de sonido a 180 grados del micrófono, el micrófono cardioide va a tener mayor rechazo a los 180 grados, o sea, a la parte opuesta. Entonces, si estamos usando un micrófono cardioide, se recomienda poner un monitor de piso, por ejemplo, directamente detrás del micrófono. Si estamos usando un micrófono supercardioide, como lo ven a la derecha, el supercardioide tiene un ángulo de captación un poco más estrecho directamente de frente de la cápsula, pero va a tener un lóbulo de captación en la parte de atrás, o sea, los 180 grados. Un micrófono supercardioide tiene mejores ángulos de rechazo a los 120 grados. Entonces, es bueno poner, si tenemos un micrófono supercardioide como el Beta 58A, por ejemplo, entonces podemos poner un monitor de piso o dos monitores de piso a 120 grados. Y así el micrófono puede rechazar mayormente el sonido que viene de los monitores. El posicionamiento del micrófono también es muy importante. Esto da a la relación señal y ruido. ¿Qué significa la relación señal y ruido? Es que la señal sea más fuerte que el ruido de ambiente. Y esto es, por ejemplo, si el intérprete está más cerca del micrófono, la fuente sonora que esté más cerca de la fuente de sonido para que pueda captar mayormente la señal y así de ese modo no capta tanto el ruido del ambiente. Ganancia antes de retroalimentación. Esto es, por ejemplo, si tenemos un micrófono y tenemos muchas bocinas o muchos altavoces, muchos monitores alrededor. La retroalimentación ocurre porque si es que tenemos un micrófono que está captando sonido y el mismo sonido, la misma señal está transmitida a través de bocinas o altavoces, entonces el micrófono puede captar esa señal repetida de los altavoces, causando un ciclo. La señal de los altavoces después se capta por el micrófono nuevamente, del micrófono al altavoz, del altavoz al micrófono al altavoz y así sucesivamente. Esto es lo que causa la retroalimentación o el feedback. También es bueno encontrar el sweet spot, o sea, el punto adecuado, el mejor punto de ubicación. Y esto se hace, por ejemplo, si se está microfoneando un amplificador de guitarra. Siempre es bueno escuchar el sonido del amplificador de guitarra a través del micrófono para poder colocar el micrófono en la mejor posición para tener el mejor sonido y tener menos, por ejemplo, menos ruido de ambiente. Vamos a ver un poco sobre instrumentación. Para microfonear batería y percusión, una de las reglas básicas de tener en mente es de que menos es más. Claro, depende de la situación. Por ejemplo, en un escenario grande,
digamos, una arena o un coliseo. Entonces, sí se requeriría microfonear la batería completa, ya que si es que la batería se escucha acústicamente, si es un lugar muy grande, no se va a poder escuchar la batería si no tiene micrófonos. Pero por lo general, si es un teatro pequeño, por ejemplo, o una iglesia, o un club nocturno pequeño, con un escenario pequeño, entonces no es necesario microfonear toda la batería. Por ejemplo, se puede microfonear el bombo, el redoblante, el hi-hat y overhead para captar toda la batería. Uno de los mejores sonidos de batería que yo personalmente he grabado, hasta en un estudio de grabación, fue solamente un micrófono de bombo, redoblante y dos overhead arriba para captar los toms y los platillos. Y funcionó de maravilla. Hasta ahora es uno de los mejores sonidos de batería que yo he grabado. Eh, claro, no es sugerible hacer eso en todas las ocasiones. En este caso era un muy buen baterista con buena batería de muy alta calidad. Entonces a veces es necesario microfonear toda la batería, a veces no es necesario microfonear toda la batería, depende de la situación. Para bajo eléctrico se recomienda usar línea usando una caja directa, por ejemplo, o un micrófono para el amplificador. Muchas veces no se requiere esto. Digamos, si es un lugar pequeño, se puede dejar, si es un amplificador muy grande, se puede dejar el amplificador que toque acústicamente. Si se necesita reforzar el bajo, entonces se recomienda más usar una caja directa. Conectar el bajo directamente a la caja directa y de la caja directa al PA de la ubicación. Sin embargo, hay muchos que deciden traer un pequeño amplificador, por ejemplo, para bajo, em, un pequeño amplificador y del amplificador tomar una línea a la caja directa y al sistema de altavoces. Para piano y teclados, se recomienda usar micrófonos para pianos, línea para teclados. Y esto es porque en piano acústico, por ejemplo, si es un lugar un poco más grande, eh, entonces podemos microfonear el piano o dejarlo acústicamente. Muchos teclados tienen una línea directa, una salida de línea directa. Se puede conectar directamente a un mezclador o a una caja directa. Para guitarras acústicas y eléctricas, se puede usar línea para guitarras acústicas si es que la guitarra acústica es una guitarra acústico-eléctrica que tiene una salida incorporada a la guitarra. O si no, se puede colocar un micrófono a una guitarra acústica también. Para guitarras eléctricas se recomendaría línea también o micrófonos para los amplificadores de guitarra. Micrófono para amplificador de guitarra es más común. Para voces secundarias, por ejemplo, armonías, depende de la situación, claro, si son uno o dos vocalistas, por ejemplo, si hay un vocalista principal y uno de armonías, se recomendaría un micrófono por persona. También es recomendable usar monitores intraauriculares como la línea PSM de Shure en vez de monitores de piso. Y esto es, por ejemplo, si hay muchos vocalistas, si hay muchos micrófonos en el escenario, entonces si tenemos muchos monitores en piso, puede causar más retroalimentación, hay más oportunidad para que cause el feedback. Entonces se recomienda usar monitores intraauriculares personales en vez de monitores de piso y así también reducimos el volumen en el escenario. Como la siguiente recomendación para reducir el volumen del escenario. Y esto también ayuda mucho para los instrumentos que están directamente conectados por línea. Por ejemplo, un teclado. Muchas veces un tecladista va a tener su conexión directa al sistema de altavoces y se hace difícil escuchar el mismo tecladista, escuchar lo que está tocando. Entonces se recomienda tener un sistema de monitoreo personal para el tecladista, por ejemplo, para que el tecladista se pueda escuchar a sí mismo. Y así también reducimos el volumen del escenario, reducimos la oportunidad para que los mismos artistas no sufran daño al oído, por ejemplo, porque monitores de piso a veces pueden tener mucho volumen y eso nos puede dañar los oídos a largo plazo.
Para ambientes pequeños se recomienda mezclar el sonido del escenario con el PA. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si tenemos una banda de rock en un espacio pequeño, que para 100 personas, por ejemplo, entonces no es necesario tener micrófonos a todos los instrumentos, a todos los amplificadores. Puede ser que podamos tener el amplificador de bajo, el amplificador de guitarra, suficientemente alto de volumen para solamente tener un micrófono al vocalista, por ejemplo. Entonces siempre se recomienda en espacios pequeños mezclar el sonido del escenario, el sonido que viene de los amplificadores, con el sonido del PA. Se recomienda también no competir con el escenario. Y esto da a los ambientes pequeños. Por ejemplo, si tenemos muchos micrófonos en un ambiente pequeño, entonces vamos a tener exceso de volumen y también tenemos abierta la oportunidad de retroalimentación o feedback. Vamos a ver algo sobre opciones de micrófonos. Vamos a ver sobre voces en vivo y qué recomienda Shure para micrófonos de voces en vivo. Y claro está, en vivo, muy recomendable usar el micrófono SM58, que lo ven aquí en medio. Y también tenemos las diferentes líneas de PGA, SM y beta. Y vamos a explicar un poquito la diferencia de estos, porque es una pregunta que sí nos hacen muy a seguido. A la izquierda vemos el PGA 58. El PGA 58 es una versión más económica del SM58. Claro, también es de muy alta calidad, pero utiliza componentes más económicos y también tiene un rango de frecuencia un poquito más disminuido que el SM58, por ejemplo. El PGA 58 lo recomendamos mucho para, digamos, karaoke o para una banda principiante que quiere tener un pequeño sistema de altavoz para una sala de ensayos, o también, por ejemplo, para discursos o también para karaoke, por ejemplo. Muchos quieren hacer karaoke en su casa, entonces quieren un micrófono económico para usar en una voz, entonces recomendaríamos el PGA 58. El SM58, que es un micrófono clásico, este micrófono ya tiene 50 años, este año estamos celebrando el 50 aniversario del SM58 y se utiliza mucho para vocales en vivo. Hoy en día podemos ver muchos videos ahora en YouTube, por ejemplo, videos de conciertos en vivo más profesionales que usan el SM58 para los vocales. El SM58 es muy durable, es muy confiable, tiene un sonido muy, muy confiable que muchos dependen del SM58 para música en vivo. Y tenemos el Beta 58A. El Beta 58A, toda la línea Beta utiliza imanes de neodimio. Entonces la línea Beta nos va a dar un sonido de más rango de frecuencia y también más rango dinámico, que es lo que facilita el imán de neodimio. El Beta 58A, a comparación del SM58 y PGA 58, el Beta 58A es supercardioide. El SM58 y PGA 58 son cardioides solamente. Entonces el Beta 58A va a tener un ángulo de captación más estrecho. O sea que si estamos usando, por ejemplo, un escenario más grande en un estadio, por ejemplo, y tenemos muchos monitores, muchos amplificadores y la batería, entonces el Beta 58A va a rechazar más los sonidos de los lados y va a poder captar más si es que el intérprete canta directamente a la cápsula, va a poder captar mejor el sonido que se canta directamente a la cápsula. El Beta 58A también va a tener menos ruido de manejo, lo que significa que, por ejemplo, si está en un pedestal de micrófono y el pedestal se golpea o se mueve, a veces se puede escuchar un poquito de sonido o ruido al maniobrar ese micrófono. Entonces el Beta 58A va a tener menos ruido de manejo a comparación al SM58 y el PGA 58. Entonces, ruido de manejo, el PGA 58 va a tener un poco, el SM58 menos ruido de manejo y el Beta 58A aún menos ruido de manejo. Y también para micrófonos vocal recomendamos usar el KSM8. El KSM8 es un micrófono nuevo que acaba de salir este año. El KSM8 es el primer micrófono dinámico con doble diafragma del mundo.
utiliza una cápsula patentada Dual Dyne. Dual Dyne significa Dual Dynamic, que utiliza dos diafragmas internos para hacer que tenga un mejor efecto de proximidad. El diafragma, el secundario, prácticamente como que ayuda a rechazar los sonidos de los lados y también ayuda a que si es que el micrófono se mueve mucho para, por ejemplo, digamos en este caso, hoy estoy usando un micrófono cardioide aquí. Si es que me alejo del micrófono van a escuchar que estoy hablando al mismo volumen, pero van a ver que se escucha en menos frecuencia, se escucha un poco más débil la señal. Si es que me acerco más al micrófono y estoy hablando al mismo volumen, entonces van a ver que se escucha más frecuencia, se escucha más bajo seguro. Entonces, el KSM8 elimina mucho el efecto de proximidad. El micrófono se puede alejar más del vocal y va a captar el vocal de forma similar, con la misma frecuencia, el mismo sonido. Un sonido balanceado entonces. Entonces es bueno para, por ejemplo, en una situación en vivo, si tenemos un intérprete que tiene un sistema de monitoreo personal, por ejemplo, entonces va a reducir la necesidad para usar un compresor. Un compresor, por ejemplo, puede hacer que el volumen sea más balanceado para que si es que la señal se disminuye, entonces puede subir el volumen un poco. Con el KSM8 no es tan necesario usar un compresor, por ejemplo, porque ya que tiene el rechazo fuera del eje, es mejor. Entonces, si se aleja el micrófono, se puede captar mejor la voz también. Tiene una muy buena claridad de señal, sin procesamiento, típica de un micrófono condensador. El KSM8 es un micrófono dinámico, no requiere alimentación Phantom de 48 voltios y tiene también mejor control sobre feedback que de un micrófono dinámico. El micrófono dinámico es muy bueno para rechazar o para disminuir la oportunidad de feedback o retroalimentación. Entonces, algunos beneficios principales del KSM8, como decíamos, tiene un control excepcional del efecto de proximidad. Por ejemplo, aquí vemos en la izquierda un pequeño gráfico como un micrófono regular de 0 a 1 pulgada va a tener más bajos, de 1 a 3 pulgadas va a sonar un poco más equilibrado y de 3 a 6 pulgadas de distancia va a tener menos bajos. En cambio, el KSM8 va a tener un sonido más equilibrado entre 0 a 6 pulgadas de distancia de la fuente sonora. Entonces, tiene un punto óptimo más flexible. Entonces es bueno, por ejemplo, para un cantante que no tenga una buena técnica de micrófono, que si no sabe que al alejar el micrófono se disminuye el volumen, entonces el KSM8 es muy bueno para asegurar que siempre se escucha al cantante sin importar si es que el micrófono se mueve mucho del punto de voz, si es que se mueve muy lejos o muy cerca. También uno de los beneficios del KSM8 es de que tiene una claridad vocal incrementada del patrón polar cardioide, lo que significa que muchos micrófonos cardioides pueden ser cardioide a la frecuencia de 1 kHz, por ejemplo, pero a diferentes frecuencias puede perder un poco la forma de ese patrón polar cardioide. En cambio, el KSM8 a múltiples frecuencias mantiene muy consistentemente el patrón polar cardioide. Aquí vemos un poquito un gráfico, una animación de los otros micrófonos dinámicos a diferentes frecuencias y el KSM8 tiene una frecuencia más consistente. También tiene una respuesta un poco más plana que nos da resultados que necesitan menos procesamiento, menos ecualización. Tuvimos un usuario que nos describió el KSM8 como que nos comentó que tenía un sonido muy auténtico, muy sincero. Y esa es en verdad la clave del KSM8, que tiene un sonido muy natural. Para voces en vivo también recomendamos micrófonos condensadores. A algunos les gustan usar los condensadores, ya que los micrófonos de condensador tienen una respuesta de frecuencia más plana. Entonces
puede captar la misma frecuencia a frecuencias bajas o a frecuencias altas. Por ejemplo, tenemos el SM86, que es un micrófono de condensador, que tiene una respuesta un poco más plana y también unas frecuencias altas más pronunciadas. Entonces la letra S, por ejemplo, la letra C se va a escuchar con mejor claridad. Y esto es bueno, por ejemplo, para un vocalista que no pueda pronunciar palabras muy bien. Entonces un micrófono con un poco de respuesta más alta va a poder darle un poquito más de claridad a los consonantes. Aquí tenemos también el Beta 87A o Beta 87C. La diferencia es de que el Beta 87A es supercardioide y el Beta 87C es cardioide. El Beta 87 tiene un sonido un poquito de pronunciación un poquito más alta. Entonces, por ejemplo, un cantante que necesite una frecuencia más aguda va a poder beneficiar de usar el Beta 87A. El KSM9 también es condensador, requiere alimentación Phantom. El KSM9, por ejemplo, es más detallado en las frecuencias altas también, pero tiene una respuesta muy plana entre las frecuencias bajas y las frecuencias medias. El KSM9 también viene en dos diferentes versiones. El KSM9 tiene el patrón polar cambiable, se le puede cambiar entre cardioide y supercardioide. Y el KSM9HS puede cambiar del patrón polar hipercardioide y subcardioide. Vamos a ver sobre microfonar batería. Aquí vemos una imagen de un microfoneo típico de batería, digamos en un espacio pequeño. Por ejemplo, un club pequeño con un escenario pequeño que no puedan entrar más de 100 personas o 150 personas, por ejemplo, a 500 personas, digamos. Entonces vemos aquí cómo se microfonea el bombo. Colocar un micrófono adelante del bombo, adelante del hoyo del el skin del bombo o la parte de, atrás, de afuera del bombo. Un redoblante, por ejemplo, un SM57, por ejemplo, directamente sobre la parte, la superficie de arriba del redoblante y dos micrófonos de overhead para poder captar todos los toms y todos los platillos. Entonces esto deja que los tambores principales, los toms, se escuchen más acústicamente. Esto es para un espacio pequeño, por ejemplo. Para un espacio ya más grande, digamos un teatro de 1.000 a 5.000 personas o un estadio, por ejemplo, entonces no se va a poder escuchar tanto la batería acústicamente. Entonces ahí sí se recomendaría microfonear todos los tambores individualmente, microfonear el hi-hat, por ejemplo, individualmente. Micrófonos para bombo, mostramos aquí el Beta 91A. El Beta 91A es un micrófono de superficie que se diseñó originalmente para poder, por ejemplo, ponerlo en una sala de conferencia y poder hablar a un micrófono que está sobre la mesa. Sin embargo, el Beta 91A se ha vuelto muy útil para grabar bombo, ya que se puede colocar adentro del bombo, colocarlo sobre la superficie debajo del bombo. Y capta mucho los transientes agudos, o sea, la frecuencia más alta, o sea, el golpe del bombo, del pedal del bombo. Y por fuera colocar un Beta 52A, que es un micrófono que capta frecuencias más bajas, frecuencias graves. Entonces el Beta 91A va a captar más el ataque del bombo, mientras que el Beta 52A le va a dar más cuerpo al bombo. A la derecha vemos la versión más económica del Beta 52A, es la versión PGA 52, que es de la línea PGA o Performance Gear Alta. El PGA 52 tiene también muy buena calidad, pero tiene un rango de frecuencia un poquito más limitado que el Beta 52A. El PGA 52 es muy bueno para, por ejemplo, alguien que quiere una línea de micrófonos de entrada como principiante o también una línea de micrófonos que es más económica. Para redoblante y toms, para redoblante mucho se usa el SM57, ya que tiene una respuesta en frecuencia que es, claro, se diseña la respuesta en frecuencia para, como por ejemplo, una voz, pero para redoblante funciona muy bien.
Entonces muchas veces se pone el micrófono SM57 dirigido hacia la superficie de arriba del redoblante. Luego tenemos el Beta 98A-DC, que es la versión del Beta 98A que viene con el gancho o el clamp para colocarlo directamente al lado de una batería. Entonces esto se ve mucho, por ejemplo, en conciertos de estadio o en, por ejemplo, difusiones de televisión que quieren microfonear una batería. Colocan el Beta 98 ADC directamente al lado de la batería. También se puede utilizar para congas, por ejemplo, o para bongos. El Beta 98 AMP también es bueno para toms. Este es un micrófono que viene con el cuello de ganso integrado para poderlo colocarlo directamente dirigido hacia la superficie del tom. Y el Beta 56A, que también sirve para toms. El Beta 56A tiene integrado ¿cómo se dice? El accesorio giratorio para poderlo girar y apuntar directamente a la fuente de sonido. Y también se puede ajustar para que no, por ejemplo, si se colocan unos toms, si el baterista lo golpea con un palillo o también la misma vibración del tom no lo va a mover, no, esa vibración no la va a quitar de la colocación. Entonces es muy bueno para grabar toms o para microfonear toms en un escenario. Para overheads se recomienda un micrófono que tenga una respuesta más plana y que pueda captar frecuencias altas, digamos hasta 20.000 Hz o 20 kHz. El rango de audición humana es de 20 Hz a 20 kHz. Entonces, por ejemplo, para grabar platillos o para para microfonear la batería entera, se recomienda usar overheads que puedan llegar hasta 20 kHz, por ejemplo. Entonces tenemos aquí el Beta 181. El Beta 181 tiene la opción se le puede cambiar la cápsula para tener diferentes patrones polares. Por ejemplo, aquí vemos el Beta 181 con el dibujo del patrón polar cardioide. También se puede cambiar la cápsula a un patrón polar supercardioide, bidireccional y omnidireccional. El KSM32, que es también de diafragma grande, el KSM32 puede captar, tiene captación de frecuencia plana, entonces se puede captar muy bien los overheads. El KSM44A, que también es de diafragma grande, el KSM44A tiene el beneficio adicional de poder cambiar el patrón polar directamente en el micrófono. Se puede cambiar de omnidireccional, cardioide y bidireccional. El SM137 también es muy bueno. El SM137 puede aguantar altos niveles de presión sonora y también tiene un interruptor de frecuencias bajas que puede bajar las frecuencias bajas hasta 15 decibeles. Ese es un filtro, como se dice, un filtro pasa altos para poder bajar la frecuencia baja si es que no se quiere captar el bombo, por ejemplo, en los overheads. El PGA 181. El PGA 181 es una versión económica del micrófono Beta 181. Es de la línea PGA también. El SM81, que también tiene una respuesta muy plana y también tiene un interruptor de filtro pasabajos que se puede colocar en respuesta plana, puede bajar las frecuencias bajas y las puede bajar aún más. O sea, tiene un diferente ángulo del filtro, se le puede colocar. El KSM 137, que también puede aguantar muy altos niveles de presión sonora, tiene también un interruptor de pad que puede bajar el volumen a menos 15 decibeles o menos 25 decibeles. Entonces es muy bueno para fuentes sonoras muy altas como una batería. Y también el filtro de frecuencias bajas seleccionable. Y el KSM 141, que tiene el patrón polar, se le puede cambiar directamente en el micrófono. Entonces se le puede cambiar de cardioide a supercardioide también.
Para guitarras acústicas y cuerdas, recomendamos utilizar un micrófono de diafragma grande, como el PGA-27 o el Beta-27. El PGA-27 es una versión más económica del PGA-27. El Beta-27, como decíamos, toda la línea Beta tiene imanes de neodimio, que son de más alta calidad, nos permiten un rango de frecuencia más ancho, más amplio. El Beta-27 es también supercardioide, eh, lo que nos da una captación más directa del sonido. El Beta-181, una vez más, y el KCM-32, que también tiene diafragma grande y puede captar mejor instrumentos acústicos. El SM-137 también por tener respuesta plana. El PGA-181, como es la versión económica del Beta-81. El SM-81 por tener respuesta plana también. Y otra vez el KSM-137 y KSM-141. Estos micrófonos tienen respuesta muy plana, entonces para captar guitarras acústicas y cuerdas va a tener un sonido más fiel a lo que está captando. Aquí indicamos un poquito del posicionamiento para grabar una guitarra acústica. Por ejemplo, en la parte, en el cuadro principal, vemos cómo microfonear una guitarra con un solo micrófono. Típicamente, para no tener tantos problemas de resonancia, se recomienda poner el micrófono más o menos a la altura del duodécimo fret, o sea, la posición número 12 de la guitarra, apuntado hacia el hoyo acústico. O de lo contrario, si se tienen dos micrófonos para una grabación en estéreo, tener un micrófono apuntado hacia la clavija número 12 y apuntado al puente de la guitarra para tener un mejor sonido sin tener problemas de mucha resonancia que a veces tenemos si es que apuntamos el micrófono directamente al hoyo acústico. Hay también, por ejemplo, micrófono miniatura o pastillas también que se le pueden conectar a la guitarra acústica. O también hay micrófonos o pastillas que se le puede colocar adentro del hoyo acústico de la guitarra. Y esto nos da mejor aislamiento de sonidos externos. Para amplificador de guitarra hay diferentes opciones, claro. Una opción es grabar o microfonear un amplificador de guitarra con el SM57, por ejemplo, que es un micrófono diseñado para instrumentos. O también un micrófono de diafragma grande, por ejemplo el PGA-27, que es una vez más la versión más económica, el Beta-27. Tenemos el Beta-27 también, el Beta-181. Y aquí a la derecha vemos el KSM-313 y el KSM-353. Estos dos micrófonos son micrófonos de cinta, lo que significa que van a tener una captación más natural y más cálida también, o sea, van a tener más frecuencias pronunciadas en las frecuencias medias. El micrófono de cinta hace unos años también no podían soportar mucho nivel de presión sonora, pero la tecnología de hoy nos deja desarrollar micrófonos de cinta que puedan soportar mayores niveles de presión. Entonces se pueden colocar estos micrófonos delante de un amplificador de guitarra que está a volumen 10 y no van a tener daños, van a poder captar la señal de manera muy fiel. Para posicionar los micrófonos adelante de un amplificador, típicamente se coloca, por ejemplo, un SM57 directamente adelante de la bocina del amplificador y un micrófono de diafragma grande un poco más alejado para poder captar el sonido más natural del amplificador. El amplificador de guitarra, las bocinas del amplificador típicamente suelen producir frecuencias que se desarrollan a través de espacio. Entonces, si tenemos solamente un micrófono directamente a la bocina, va a poder captar las frecuencias más altas, la presencia, ya que son frecuencias altas. Las frecuencias altas tienen una onda de frecuencia que es más rápida, entonces no necesita mucho tiempo en desarrollarse. En cambio, las frecuencias que, por ejemplo, de 100 Hz, que son 100 ciclos por segundo,
y digamos a frecuencias más bajas, por ejemplo 60 Hz, 40 Hz, que son las frecuencias bajas, esas toman un poco más de tiempo en desarrollar. Entonces un micrófono que está colocado directamente a la bocina no va a dejar suficiente tiempo para las frecuencias bajas desarrollar. Entonces un micrófono directamente a la bocina no va a poder captar esas ondas más bajas. Entonces un micrófono que está un poco más alejado va a poder captar mejor esas ondas que toman tiempo en desarrollar, como las frecuencias bajas, las frecuencias medias. Aquí vemos unos ejemplos de cómo colocar estos micrófonos a las diferentes bocinas del amplificador, como por ejemplo vemos el KSM 313. Al lado derecho vemos el Beta 27 colocado directamente adelante de un amplificador de guitarra. Para unos instrumentos más pequeños, por ejemplo, o también para voces si es que se necesita, por ejemplo en un discurso o un orador, micrófono de solapa. La línea CBL, que es la línea más económica, el WL184 o WL185, que es un micrófono también de solapa, lavalier. El 184 es cardioide y el WL185 es supercardioide para una captación, un ángulo de captación más estrecho. Y luego también el MX150C, que puede ser cardioide. Si es MX150O, es omnidireccional. Tiene una respuesta en frecuencia de 20 Hz a 20 kHz, que es todo el rango de audición humana, y bajo ruido de manipulación. También tenemos diademas que se pueden colocar sobre una oreja, por ejemplo. Estos se utilizan más, por ejemplo, para teatro, por ejemplo, para actores de teatro, pero también se puede utilizar para microfonear música. Vienen en diferentes colores para si se quiere ocultar. Y también se pueden utilizar en ambientes más controlados, como decíamos antes en un teatro, por ejemplo. En la parte de abajo vemos el Beta 54, que tiene mayor respuesta y menos retroalimentación, ya que se puede colocar directamente enfrente de una voz. Entonces tenemos mejor señal, mejor ración de señal y ruido. Aquí vemos un pequeño ejemplo de cómo se te pueden utilizar un diadema. Aquí vemos un coro de vocalistas y es un poco difícil de ver porque tiene el color de piel el micrófono, pero lo pueden ver aquí, como lo estoy apuntando, el micrófono diadema. En esta situación, el micrófono de diadema no se utilizó para reforzar las voces. Para reforzar las voces teníamos un micrófono aquí, directamente enfrente de los coristas, pero se utilizaba para alimentar el monitor de piso delante de los coristas. Entonces se utilizaba para tener una referencia de tono, una referencia de afinación. Para vientos, para metales y maderas, recomendamos un micrófono de diafragma grande como el Beta 27 o el Beta 181, pero también se puede utilizar el micrófono Beta 98A. El Beta 98A se diseñó más que nada para percusión o batería, pero como puede captar más frecuencias, se puede utilizar para instrumentos de viento como metales y maderas. Y como es pequeño, se puede enganchar al mismo instrumento de viento metal o viento madera. Como lo ven aquí, este es el modelo Beta 98HC que viene con un clip. El clip se puede conectar, se puede adaptar a la campana, por ejemplo, de una trompeta o un saxofón, como se ve aquí. O también se puede enganchar a un violín, por ejemplo, o instrumento de viento madera. Este micrófono viene también en la versión Beta 98HC, que es la versión que viene con el conector para conectar a un transmisor de cuerpo bodyback de la línea de micrófonos inalámbricos de Shure. Para piano se recomienda un micrófono que tenga una respuesta en frecuencia de captación más amplia. Por ejemplo, el SM137, el SM81, el Beta 181,
KSM-137 o KSM-141. Yo creo que pueden ver también que estos son los mismos micrófonos que recomendamos para overheads, para batería, ya que pueden captar muchas frecuencias a la vez. Digamos, como a comparación los toms de batería y los platillos de batería, los cimbales. Igualmente, un piano tiene muchas frecuencias bajas, muchas frecuencias altas, ya que cubre un espectro grande de frecuencias. Entonces, recomendaríamos los mismos micrófonos, ya que pueden captar un rango amplio de frecuencias. Aquí mostramos cómo posicionar los micrófonos en un piano. Típicamente se utiliza un micrófono en las cuerdas bajas para capturar las frecuencias bajas y un micrófono sobre las cuerdas de notas altas para capturar las frecuencias más altas. Y esto típicamente se hace en estéreo, por ejemplo. En la parte de arriba derecha vemos la configuración mid-side para capturar el piano en estéreo. Típicamente esta posición se utiliza afuera del piano y apuntada hacia el piano para capturar más el espacio del piano. Y en la parte derecha baja vemos cómo apuntar los micrófonos, cómo típicamente se apuntan los micrófonos a las cuerdas bajas del piano y las cuerdas altas del piano. Vemos un poquito de coros. Aquí vemos el Beta 181 usado para grabar, para microfonear unos coros en vivo. El Beta 181 es muy flexible para microfonear coros en vivo. De ubicación, claro, depende de cuántos integrantes hay en un coro, pero típicamente se quieren posicionar los micrófonos adelante de la primera fila, más o menos entre 60 centímetros a 1 metro de distancia, y apuntando uno a la última fila. Claro, si hay múltiples filas del coro, ¿no? Entonces aquí en este ejemplo tenemos 3 micrófonos, 2 micrófonos en la parte de adelante del coro apuntando hacia el coro y un tercer micrófono elevado apuntado hacia la última fila. Para grabar coros también otra vez micrófonos que tengan un amplio rango de frecuencia, como el SM137, Beta 181, SM81, KSM137, KSM141. Muy bien, llegamos al espacio de preguntas. Si tienen preguntas, nos pueden preguntar aquí en el espacio de preguntas del programa. Ya vemos que vemos algunas preguntas que han entrado aquí. Que nos preguntan, ¿usar 2 overhead? Típicamente sí, se utilizan 2 micrófonos para grabar overhead de batería. Y esto típicamente para tener una señal estéreo. Si no hay suficientes micrófonos para grabar los overheads de batería, también se puede utilizar un micrófono, pero ahora nos va a dar una señal mono, una oral. Para usar un bajo, ¿está bien usar el PGA-52? Sí, claro. Para grabar un bajo, por ejemplo, un contrabajo, se recomendaría usar el PGA-52 o la versión de la que se basa el Beta 52A. Se puede utilizar también para grabar un contrabajo acústico, por ejemplo, o un bajo acústico o un amplificador de bajo. Nos preguntan a qué distancia se recomienda colocar el micrófono para los amplificadores del bajo y guitarra. Típicamente en una situación en vivo se quiere colocar el micrófono lo más cerca posible al amplificador, a la bocina del amplificador. Por ejemplo, típicamente el amplificador tiene la bocina y delante de la bocina tiene una rejilla. Entonces se recomienda poner un micrófono no tan lejos de la rejilla, digamos de entre 1 centímetro a 5 centímetros de la rejilla, pero que esté apuntado directamente a la bocina interna del amplificador. En algunas situaciones, por ejemplo en un escenario más grande, se podría colocar otro micrófono, un segundo micrófono a distancia, digamos a más o menos 1 pie o a 2 pies de distancia, o lo que sería más o menos 40 centímetros a 80 centímetros de distancia, pero no es muy común en una situación en vivo, eso es más común en un estudio de grabación. El KSM8, si tiene imanes de neodimio, creo que sí. Estoy
95% seguro que sí, pero si me puedes enviar un correo electrónico, aquí mi dirección de correo electrónico en la pantalla, paucar-miguel@shure.com, te puedo contestar con mejor certeza. Nos preguntan si el KSM8 es más propenso a feedback o retroalimentación en caso de moverse. No tanto, por lo que mantiene muy bien el patrón polar cardioide. Entonces, por ejemplo, si tenemos monitores de piso, no vamos a tener mucha retroalimentación al usar el KSM8. Si, digamos, si el KSM8 se coloca directamente a una bocina, claro, como cada micrófono sí va a haber retroalimentación, pero como es micrófono dinámico, no es tan propenso a la retroalimentación si es que tiene mucha ganancia. Nos preguntan en el caso de grabar en estudio si los overheads pueden captar el bombo y redoblante. Claro, siempre se filtra un poco el bombo y redoblante sobre los overheads, pero por ejemplo, si hacen por ejemplo un experimento de tener un micrófono con un bombo y un micrófono con redoblante y después dos overheads, si es que silencian el bombo y el redoblante, van a ver que los overheads no pueden captar muy bien el bombo y el redoblante. Siempre se necesita reforzar un poco el bombo, ya que el bombo es, o sea, el ritmo principal y el redoblante es el ritmo secundario, o sea, el backbeat. Entonces siempre es bueno reforzar el bombo y el redoblante y usar los overheads de respaldo para reforzar los otros toms y los platillos. ¿Qué patrón polar es mejor para overheads? Se puede utilizar cardioide, en algunos casos a algunos les gusta utilizar omnidireccional o también bidireccional para tener mejor captación de todo lo que está sucediendo alrededor de los overheads. Pero en una situación en vivo para evitar retroalimentación, por ejemplo, eh, se podría usar un patrón polar cardioide. ¿Cómo poner la batería en fase? Eso depende de del posicionamiento de los micrófonos. Por ejemplo, si se posicionan de tal manera que ocurre un error de fase, entonces se puede mover uno de los micrófonos izquierda-derecha o arriba-abajo para evitar los problemas de fase. Muchas veces podemos escuchar el problema de fase si es que tenemos dos monitores en estéreo, o si no, también se puede utilizar un medidor de fase que están disponibles muy fácilmente hoy en día. Esta presentación, como todos los webinarios, se está grabando y se publica en nuestra página YouTube. Si van a YouTube y buscan Shure en español, en nuestra página de YouTube van a poder ver todos los webinarios. Para grabar guitarra clásico y lograr un sonido cálido, claro, depende del micrófono. Para un sonido cálido, por ejemplo, se recomendaría un micrófono de cinta, como el KSM313 o el KSM353. Ambos son micrófonos de cinta que van a tener un sonido muy, muy fiel a lo que está grabando, a lo que está captando, y también van a tener una respuesta más cálida. Nos preguntan para qué usar dos micrófonos en un redoblante o un snare, que muchos usan uno arriba y uno abajo y otro un segundo abajo. Sí, muchas veces se hace eso. Típicamente en un escenario en vivo, en un teatro pequeño, por ejemplo, no vamos a necesitar microfonear la parte de abajo. En un escenario más grande, por ejemplo, un estadio, entonces sí, puede ser. Pero más que nada en estudio de grabación, porque el micrófono de arriba va a captar el ataque del redoblante, o sea, el golpe principal, pero en un redoblante los alambres que hacen el sonido el shh del redoblante están en la parte de abajo. Entonces muchas veces se pone un micrófono para poder captar esos alambres del redoblante o lo que se llama el snare mismo, para poder captar esa parte del redoblante. Típicamente el micrófono de abajo está fuera de fase al micrófono de arriba.
Sí, se puede utilizar el Beta 56 para amplificador de guitarra. Con un solo micrófono para overhead se recomendaría colocarlo directamente en el centro de la batería. Como por ejemplo típicamente tenemos dos overheads, uno a la izquierda, uno a la derecha. Si tenemos solamente un micrófono para overheads, colocarlo directamente al centro. ¿A qué distancia colocar los micrófonos de grabación de una guitarra acústica? Claro, depende del ambiente, pero típicamente en un escenario en vivo, por ejemplo, lo queremos colocar cerca de la guitarra acústica para que pueda captar más de la guitarra acústica y menos de ruido ambiente. Entonces, digamos de entre 5 a 10 centímetros de la guitarra acústica. Y claro, también no queremos poner un obstáculo al intérprete. Entonces, es bueno colocar lo más cerca posible, pero sin incomodar al intérprete y sin que capte tanto ruido de ambiente. Para la guitarra de cuerda de nylon, ¿qué preferencia? ¿Un Beta 181 o KSM 137? La verdad que depende del uso, depende del sonido de la guitarra misma. Siempre uno quiere tratar diferentes micrófonos con diferentes instrumentos y diferentes intérpretes, ya que cada uno va a tener un sonido un poco diferente. Entonces, no recomendaríamos uno sobre el otro. Es cuestión de la aplicación, es cuestión el sonido de la guitarra misma y cómo los micrófonos se pueden aplicar a ese sonido. Micrófonos recomendados para grabar en estudio, en batería, una batería, los micrófonos que recomendamos aquí. Por ejemplo, el Beta 52 para un bombo, un SM57 para redoblante, para overheads, un micrófono de diafragma grande como el Beta 181 o un KSM 313, por ejemplo. ¿Alguna sugerencia para microfonía en un podio? El SM58 es muy bueno para microfonear un podio. Si se quiere una versión más económica, entonces el PGA 58, por ejemplo, sería una buena opción. En una sala de ensayo pequeña, ¿qué monitor utilizar para la voz? Se puede utilizar un monitor de piso, por ejemplo, o si se tiene la opción, recomendaríamos un micrófono intraauricular, un sistema de monitoreo personal como el PSM 300 de Shure. Ya que así el vocalista puede escucharse a sí mismo con auriculares y no está estorbando con otros altavoces o otros monitores de piso y se puede escuchar a sí mismo de manera más clara. Nos preguntan si existe algún catálogo o brochure de referencia para la elección correcta de micrófonos. Recomendamos visitar nuestra página web. Tenemos la página web en español es.shure.com. Nos preguntan si vale colocar micrófono en la parte de abajo de los timbales. Depende de la aplicación. Si es en un estudio de grabación, por ejemplo, podrías tratar poner un micrófono en los timbales a ver si ayuda a reforzar el sonido de los timbales. Típicamente no, típicamente se coloca un micrófono apuntado a la superficie del timbal. Nos preguntan cómo se puede calcular el delay o la tardanza entre dos micrófonos, por ejemplo, de bombo. Hay fórmulas para calcular eso, creo que se pueden encontrar en internet, pero típicamente, si no están a mucha distancia los micrófonos, entonces no va a haber problemas de fase. Por ejemplo, si tienes dos micrófonos en un bombo no es de 20 metros, entonces vas a poder colocar los micrófonos suficientemente cerca para que no hayan problemas de fase.
¿Qué es preferible en un saxo? Usar un SM58 o SM57. Em, Cualquiera de esos dos van a funcionar bien. El SM58 es más diseñado para voz y el SM57 es más diseñado para instrumentos. Y esto es porque el SM58 y SM57 prácticamente tienen el mismo mecanismo dentro, el mismo diafragma. La diferencia principal es que el SM57 tiene la rejilla más cerca al diafragma. Entonces, si uno canta en un SM57, se va a escuchar más los plosivos, o sea, la letra P, la letra B, se va a escuchar más fuerte, más, entonces no se recomienda tanto para usarlo con voz. En cambio, el SM58 tiene la rejilla con un filtro de pop incorporado que va a reducir esos plosivos, la P, la B, no va a golpear tan fuerte. Entonces, para un saxo, por ejemplo, se puede utilizar el SM57, pero también puedes utilizar el SM58 a ver si te gusta mejor. Bueno, hay muchas preguntas aquí que contestar, pero ya llegamos al final de la hora. Si tienen una pregunta y desean que les responda, me pueden mandar un correo electrónico a mi dirección de correo electrónico aquí, que ven en la pantalla, paucar-miguel@shore.com. Muchísimas gracias por atender, que tengan un muy buen resto de su viernes y que tengan un muy buen fin de semana. Nos vemos la próxima.